Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Open House que tenemos aquí con nuestro estimadísimo Alejandro del Rosal. Muchas gracias a todos por conectarse a esta hora. Muchachos, tenemos una agenda bastante interesante. Hoy nos va a estar platicando Alejandro un poquito de su experiencia en el campo del análisis de datos, la ciencia de datos, y básicamente en la tecnología. Como ustedes saben, cada tarde y periódicamente todas las semanas invitamos a expertos en distintos campos para que nos den un poquito, nos compartan un poquito de su experiencia a través de todo este campo de la industria y del crecimiento, y que ustedes puedan también hacerles llegar las dudas que tengan, porque seguramente muchos de ustedes tienen un ávido interés por formar parte de la misma industria. ¿Vale? Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, ¿Cómo te mi encuentras? estimado Oscar? Muy bien. Aquí feliz y gustoso de poder acompañarlos. Un saludo a todos los chicos, las personas que nos están acompañando. Y pues bueno, soy materia dispuesta para esta entretenida charla, mi estimado Oscar. Excelente, muchísimas gracias, Ale. Oye, pues mira, platícanos un poquito, imaginando que acabamos de llegar, que no tenemos ni idea de qué estamos hablando. ¿Nos puedes platicar un poquito a qué te dedicas? Claro que sí, Oscar. Mira, actualmente estoy como head de data en una empresa que se llama Merama. Y el área en principio lo que tiene que garantizar es poder democratizar la información. ¿Y qué significa esta palabra fancy de democratizar? Bueno, pues es que podamos asegurar que las personas dentro de la organización van a contar con la información que necesitan en tiempo, forma y calidad. Entonces, nuestro deber es ayudar a poder concentrar toda esta información, que bueno, ahí pues ya empezamos a lo mejor con ciertas ambigüedades o problemas que pueden haber, porque es bueno, ¿de dónde viene esa información? ¿No? Y la información, la realidad es que puede venir típicamente de lo que se conocen como fuentes internas, o sea, sistemas que posee una empresa, fuentes externas, como es toda la información pública que existe, así como información también que pueden vender terceras partes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros garantizamos que existe que la información está siendo accesada y utilizada como los usuarios finales lo requieren, los usuarios finales, pues estamos hablando de gente que puede pertenecer a cualquier área dentro de una empresa. Puede ser la legal, la financiera, ya dependerá mucho del tipo de empresa. Si estamos en la banca, pues estamos hablando áreas de riesgo, áreas de consumo, áreas de créditos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que cada unidad de negocio dentro de una empresa pueda tener esa información. Ya una vez que tenemos consolidado y que sabemos que podemos dar esa información, regularmente las áreas de data lo que hacen es que empiezan como llamémosle, dividirse. ¿Y a qué me refiero? Una empresa típicamente tiene cuatro tipos de analíticas. ¿Qué es la analítica? La analítica es justamente qué análisis, qué tipo de análisis voy a hacer con mis datos. De manera muy general, todo parte de la analítica descriptiva, que me permite saber qué pasó, y que tradicionalmente se provee a través de reportes, tableros, etcétera. La analítica predictiva, que es qué va a pasar, que ahí es justo donde empieza ya a vislumbrarse, donde empiezan a operar estos equipos de ciencia de datos. Se empiezan a generar modelos que hacen pronósticos, habrá infinidad de modelos. Está la analítica prescriptiva, que esa ya es la más de las más sofisticadas, que es, bueno, cómo llegamos a la mejor solución y cómo se va a accionar esa solución. Por eso se le llama prescripción, porque ya este tipo de analítica te dice qué tienes que hacer, cuál es la mejor respuesta de todas las posibles. Y algunos autores en internet encontrarán la famosa analítica cognitiva, que ya es toda esta parte relacionada a sistemas de reconocimiento facial, poder traducir de texto a sonido o sonido a texto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es a 10,000 pies de altura lo que hace un área de analítica, ¿no? Un área de datos. Wow, no, pues me estás hablando de muchísimas cosas. O sea, básicamente ustedes hacen consolidación de información, ven los data warehouses,
bases de datos y aparte todo lo que es la parte analítica, lo que me dice que entonces también ven estadística, ¿es correcto? Por supuesto. De hecho, la estadística es parte fundamental de cualquier ejercicio de ciencia de datos. Típicamente, yo dejaré que tú lideres la conversación porque luego yo me puedo clavar y empezar a filosofar mucho algunas Es cosas. normal, cuando estamos apasionados es normal, no te preocupes. Sí, entonces, lo que quería mencionar he visto un cierto fenómeno en el Ajá, que como está muy de moda todo el tema de machine learning, ya te empiezan a hablar de nuevos tipos de algoritmos que antes no existían, como las claro. redes neuronales convolucionales y muchas cosas nuevas, entre comillas nuevas que existen y que se están aplicando hoy en día, como que a veces se piensa que hay las cosas clásicas no necesariamente sirven. Y ojo, no estoy diciendo que todos lo piensen, solo digo, hay a veces como cierta tendencia, sobre todo la gente que no está dentro del área, que piensa que ya todo es inteligencia artificial, machine learning y lo de antes, pues ya no aporta tanto valor, etcétera. Y no, es todo lo contrario. En el mundo de los datos, típicamente se sabe esto es como una frase o un término que dicen stepping stones, ¿no? O sea, no puedes llegar a un punto sin haber pasado primero por otro. Entonces siempre va a haber un punto intermedio entre A y B. Es bien importante garantizar, sobre todo en los equipos de datos, que el inicio, la materia prima, las bases de todo lo que se está consolidando, ya sea en un data warehouse, ya sea en términos de arquitectura, etcétera, tenga los cimientos lo suficientemente sólidos como para empezar a aplicar cosas más sofisticadas, mejores técnicas, etcétera, etcétera. Relacionando esto que acabo de decir con estadística, un buen científico de datos debe estar consciente que no siempre vas a modelar, no siempre vas a ser un supermodelo, porque la ciencia de datos per se obedece a una necesidad puntual del negocio. Hay una pregunta del negocio que tenemos que contestar. Entonces, al negocio no le importa si tú vas a utilizar algoritmos del estado del arte o vas a utilizar estadística clásica, vas a agarrar una tabla de frecuencias, contabilizas, sacas la probabilidad de que ocurra cierto suceso con base en lo que te dice ahí los datos históricos. Si resuelve eso el problema, ya estás del otro lado. Por supuesto, y aquí hay que irnos con cuidado. Todo depende del alcance, de tener siempre bien clara la expectativa del negocio para saber cuál es la técnica, entender la prioridad, los tiempos que tiene el negocio para que le contestes eso, y todo eso te va orientando. Entonces, la estadística per se, hay que recordar, no solo sigue siendo una herramienta muy utilizada, sino también es la base fundacional de gran parte de lo que tenemos en Machine Learning, que tiene ramas como el Statistical Learning y otras cosas, ¿no? Pero es bien importante no olvidar esas bases, ¿no? Claro. Oye, a ver, Ale, la verdad es que ya nos clavamos, como tú dices, nos apasionamos ahí en el tema. Yo también me dejo llevar, pero eh, quizás a lo mejor es un poquito ponernos en contexto. Tú eres científico de datos. Lo que me gustaría saber primero es, uno, si pudiéramos decirle a todos los que nos están viendo y escuchando, uno, ¿qué es un científico de datos en pocas palabras? Porque seguramente hay muchos que apenas estamos comenzando y que estamos como que tratando de definir qué especialidad o hacia dónde nos queremos mover y sería importante decirles qué es un científico de datos. Y dos, me gustaría que después de esa pregunta nos contaras tu historia de cómo llegaste a ser un científico de datos, cuál fue tu camino para llegar a ello. Ya. Bueno, primero, ¿qué es un científico de datos? Híjoles, aquí vamos a entrar en polémica porque yo regularmente uso una definición distinta a la que van a encontrar tanto en cualquier libro, blog, etcétera. Para mí, el científico de datos es un experto que conoce, que puede conocer técnicas de machine learning, puede conocer técnicas de optimización, puede conocer técnicas
computacionales de otro estilo, un poco más de algoritmos evolutivos, etcétera, lo que sea, pero que está enfocado, primero, en resolver problemas de negocio, segundo, en trabajar en equipo, y tercero, que conoce sus propias limitaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cierto esoterismo y misticismo en lo que hace la ciencia de datos, ¿no? O sea, creo que algo que he visto es, traemos una idea muy hollywoodense de lo que hace el científico de datos. A veces como que se imaginan que pues programamos la inteligencia de Yo Robot o que toda la ciencia de datos son algoritmos como los de Facebook que pueden detectar una imagen y te dicen si se debe banear o no, etcétera. Y la ciencia de datos es mucho más que eso. De hecho, justo por este componente que tiene de contestar a preguntas de negocio, la realidad es que hay infinidad de perfiles de científicos de datos, porque hay infinidad de problemas y hay infinidad de tipos de soluciones a esos problemas. Entonces, me gustaría sí dejar bien claro que la parte de la ciencia de datos es algo, sobre todo en equipo, porque muchas veces no vas a encontrar un solo científico de datos que sepa de todo y que pueda resolver cualquier tipo de problemas. Este es el primer gran reto. Ya tratando como de materializar esto un poco más, en el sentido ya un poco a lo mejor más común, más usual, un científico de datos, la mayoría de las empresas los van a buscar diciendo, busco un científico de datos egresado de matemáticas, física, alguna ingeniería, que sepa machine learning, que tenga bases sólidas de estadística, que sepa técnicas de clustering. Ese es el perfil 80-20 que van a encontrar en las publicaciones de un científico de datos, pero no es tan así ya en la práctica, ¿no? Y respecto, bueno, no sé, aquí me detengo primero para preguntarte si contesté bien la pregunta. Bueno, Ah, si crees ah, que la ah, contesté. ahí cuando a mí me hacen, justamente cuando me preguntan eso, les pido ahora tú dime lo que entendiste, porque es cuando nos damos cuenta si lo entendimos o no. Dime si me equivoco. Yo te estoy entendiendo que un científico de datos tiene una colección de conocimientos en estadística, en programación y en las últimas tecnologías que hay, como tú dices, machine learning, algoritmos evolutivos, etcétera, que están enfocados a eh, utilizar la información, bueno, a minar, a recolectar la información o los datos que tienen las compañías o el cliente en este caso para que lo analices y le puedas dar análisis, predicciones que le ayuden en su negocio. ¿Lo estoy simplificando o podría ser una base como para que comprendamos todo sobre lo que nos movemos? Yo creo que en gran medida está bien aterrizado, a excepción de la parte de integración. Los científicos de datos regularmente, también teóricamente, Ok, no se meten mucho en la parte de integración de datos. Eso ya es más para el perfil de un data engineer, un data integrator. Ahorita hay en mil nombres para todos los perfiles, pero están claro. más dedicados al análisis. Ok, o sea que ellos ya reciben limpios los datos y los utilizan para generar con ello estadísticas, predicciones y análisis, ¿no? Correcto. A lo mejor no limpios, pero ya con una manita de gato. Más Ya puliditos, más pulido. exactamente. Muy bien. Oye, y ahora sí, ya entendiendo un poquito lo que es un científico de datos, ¿cómo fue que llegaste a esta rama, la verdad, tan interesante y tan en boga, en crecimiento que hay hoy en día? No, bueno, aquí me puedo llevar una hora platicando de cómo llegué a eso. Primero, Híjoles, ¿qué estudiaste? A ver, cuéntanos, ¿qué estudiaste? Cuéntanos. yo de carrera, yo estudié matemáticas aplicadas. Yo estaba en aquellas épocas, estoy hablando, yo empecé mi carrera en el 2003, 2003, Ok, 2003, 2004, algo así, inicié mi carrera. Este, y bueno, cuando decido estudiar mi carrera en aquella época tenía dos especialidades. Una que estaba orientada a tecnologías de la información y otra que estaba orientada hacia simulación y toma de decisiones. Entonces yo me fui por esta parte. Esta segunda, pues tenía tenemos más materias optativas de matemáticas, teoría de juegos, series de Fourier, cosas ahí medio extrañas. Entonces yo me meto a esa parte y cuando estudio, cuando salgo de la carrera, digo, esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, me gusta
mucho la optimización, me gusta modelar, me encanta esa parte. Sin embargo, pues bueno, pues por aquella época, me costó trabajo encontrar un trabajo afín a mis gustos. Ya estamos hablando de 2007. Había muchas vacantes, sobre todo para analistas financieros, pero no se me hacía. O sea, de plano no se concretaban ni siquiera las entrevistas, ¿no? Entonces, ya pasado cierto tiempo, pues la realidad es que eso a cualquier ser humano creo nos Claro, frustra. sí, Dices, oye, claro. no ¿Qué encuentro. pasó aquí, no? Pero curiosamente, en contraposición, había mucha oferta de TI. O sea, eso sí, a mí me llegaban ofertas a lo bestia de, oye, programador junior, que programador, y no me apasionaba realmente. Me gusta mucho la programación, pero no estar construyendo backend, pantallas, etcétera, no era como mi hit, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en el que mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mi Hay hijo, que trabajarle. hay que trabajarle, ¿no? Entonces, bueno, Claro. me metí como programador Java en teoría, pero resulta que no, o sea, sí buscaban a alguien con un perfil de junior de programador Java, pero realmente querían a alguien que se encargara de una suite por ahí de IBM, que se encargaba era una serie de tecnologías que habilitaban algo que en aquella época se conocía como arquitectura SOA, que son arquitecturas orientadas a servicio, lo cual agradezco mucho porque me dio mucho argot tecnológico, o sea, entendía ya más o menos cómo era una arquitectura completa Claro. de un banco, sabía que existían muchos componentes, pero pues bueno, pasó el tiempo, yo decía, esto sigue sin llenarme, entonces por hacer el destino llego a Telcel, empecé a meterme a bases de datos, me llamaron la atención, pero dije, es hora de buscar un cambio, voy a estudiar una maestría y voy a buscar cambiarme a algo que tenga que ver con matemáticas. Total que lo hago, y salgo de la maestría y dije, no, pues ya, ahora sí ya la hice, ¿no? Voy a cobrar el Ya vengo doble, filoso. vengo filoso, recién salidito. ¿Y cuál? O sea, la realidad es que sí se me abrieron ya muchas puertas en el mundo financiero, pero me pagaban en aquella época la mitad de lo que yo ganaba como TI antes de entrar a la maestría, ¿no? Entonces dije, chin, ¿qué pasó ¿Qué aquí, pasó no? ahí? El mercado no me está respondiendo como yo Te esperaba. golpeó durísimo, sí, ¿no? La ola de TI viene desde hace unos años y ha ido creciendo y sí, sí pega, ¿no? Correcto. Entonces, cuando pasa esto, un amigo me invita y me dice, oye, vente aquí como programador. Tuve muy poco tiempo, empecé como programador, me ascendieron a programador senior, después a project manager, y ahí me contacta una empresa que se llama Audatex. Me dice, oye, estoy buscando gente de BI, veo tu perfil, tus conocimientos, me llama la atención, ven a ver. Llegué, me quedé, para no hacer el cuento largo, ahí empiezo como analista de BI, estoy como 5 años en Audatex, ya al año más o menos me ascendieron como gerente regional, ya tenía todo un equipo que me estaba echando la mano y afortunadamente dentro de este journey, pues en BI dije, esto se parece más a lo que me gusta, aunque seguía sintiendo la falta de un poco más pues, de matemáticas, de algoritmos, de este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, un proveedor mío me dice, oye, ¿cómo ves? Este, ¿te interesaría venirte a la consultora y habilitar lo que es la práctica de ciencia de datos? Y le dije, por supuesto, vamos, ¿no? O Ni sea, lo pensaste, esto ni lo dijiste, es pensé, lo que dije, estaba "Buenísimo". esperando. Exactamente. Y para Muy bien. aquella época, en la empresa donde estaba comprando muchas empresas a nivel mundial que se dedicaban a esto de ciencia de datos. Entonces yo ahí ya había entrado, ya veía qué estaban haciendo, cómo estaban resolviendo problemas y dije, sé lo que se tiene que hacer. Entonces llego a esta consultora y pues bueno, empiezo como gerente de ciencia de datos en Rack Data Group. Eh, fue un journey difícil, habilitar todo. Pues hay un proceso ahí de engagement, tienes que ver cómo ayudar a los clientes,
empezar a pensar que cómo lo vas a solucionar, etcétera. Pero afortunadamente se dieron bien las cosas y en los 5 años que estuve ahí, pues pudimos habilitar el área de ciencia de datos, terminé como director de analítica, tenía un equipo fabuloso de unos individuos que verdaderamente son unos genios, unos cracks, que son ellos, pues ahora sí que el combustible que realmente, El músculo, ¿no? el músculo, exactamente, el músculo de esto. Y, putz, o sea, hay miles de experiencias, ¿no? Pero básicamente eso fue lo que pasó. Ya a inicios de este año me buscan en Merama. Merama ahorita es una empresa que está ya como, está en el top 5 de unicornios en México como startups y pues bueno, la verdad es que el reto fue impresionante. Yo cuando me invitan y veo el tipo de gente de negocio, el perfil que tiene la gente de expertos de negocio en Merama, dije, yo tengo que estar ahí, o sea, es impresionante pues tomé la oportunidad y pues bueno, ya ahorita estamos. Wow. No, pues increíble la experiencia de vida que nos has comentado, Alex. Ahí estoy entendiendo, fíjate, de todo lo que me has platicado de ahí, muchachos, para que pongan atención. Uno, es si hay una creciente demanda de sistemas, muchachos. Eso lo podemos tomar como algo negativo o lo podemos tomar como lo hizo Alex, ¿no? Tomó el toro por los cuernos y dijo, ok, ¿qué me apasiona y cómo lo puedo integrar para sumarme a esta nueva vertiente? Que en este caso pues aplicó las matemáticas, la estadística, ahora sí que la parte que le apasiona, la fusionó con la parte de sistemas y bueno, ahora lo tenemos como uno de los grandes cracks de ciencia de datos, ¿no? Que hay aquí en México. Y por otro lado, lo que nos está platicando es las historias de éxito tipo Facebook de la película que en 2 horas te vuelves millonario, no existen, muchachos. Las historias en realidad son subidas y bajadas y muchas de ellas implica que vas a tener que sudarte, vas a pegar 20 veces en contra distintos obstáculos, pero es justamente la pasión y el conocimiento, porque aquí, Alex, me dices que incluso te metiste hasta hacer una maestría y si algo no funcionaba, volvías a estudiar y volvías a estudiar para irte puliendo en tener todas las habilidades que considerabas necesarias, ¿no? Y bueno, mira, pues ahorita nos platicas, ya estás en uno de estos unicornios que obviamente está teniendo un crecimiento exponencial y estás ahí a la par con mucha gente que igual que tú está de un calibre de niveles genio, porque la verdad es que es de niveles genio, y que te deja satisfecho, ¿no? O sea, es una labor de día a día, por lo que veo, no es sacarse la lotería nada más. Correcto. No, y creo que acabas de tocar un punto que es bien interesante. O sea, en principio, efectivamente, o sea, yo, existen las historias como la de Mark Zuckerberg, pero es una de 1 millón, un cientos billón. de billones, o sea, son rarísimas. La realidad es que la mayor parte de las personas que yo he conocido que han podido ir desarrollándose en el medio, pues es gente que le apasiona y que se dedica mucho, ¿no? A veces algo curioso que he estado viendo es increíble las nuevas generaciones. No me considero tan viejo, pero tampoco ya no soy un chiquito, ¿no? Y algo que noto mucho en las generaciones es que el nivel de competencia que se ha estado generando es 2 veces mayor al que existía cuando yo salí de la carrera. Eso Claro. es un hecho. Yo actualmente, cuando veo los nuevos científicos datos que llegan, a veces siento hasta eh, no sé cómo llamarlo, pero me comparo con ellos en su momento y digo, madres, o sea, perdón, No, disculpe, adelante. pero sí digo, wow, o sea, este chavito sabe ya cosas que a mí me tomaron 5 años aprender, ¿no? O sea, ya el nivel de preparación y también el espíritu de los chicos es completamente distinto, pero ya todos, o sea, no solo tienen la carrera, sino ya algunos buscaron ciertas pasantías y otros ya tomaron, han tomado distintos bootcamps en distintas universidades. Cuidado con los bootcamps, perdón, by the way, paréntesis.
Hay que tener cuidado con cursos patito, porque hay muchos, demasiados. Pero el punto es, te encuentras ya una base, una serie de jóvenes súper preparados, con otro mindset, eh, y pues bueno, eso también empieza a ser mucho más difícil la selección y el mercado, ¿no? O sea, ahorita sabemos que hay una demanda interesante. En la oferta, desafortunadamente, la dividiría como existen dos grandes grupos. Los que sí saben qué es ciencia de datos y se prepararon para ello, y los que no sabían muy bien qué era ciencia de datos y a lo mejor no tuvieron el pat adecuado y no... eh, Andan ahí cojos en alguna habilidad, ¿no? exactamente. Oye, mira, ahorita mencionaste algunas cosas muy importantes. Es cierto, yo diría que incluso en la época de nuestros abuelos, de nuestros papás, la tecnología iba lenta, ¿no? Va lenta y tú podías salir de la universidad y ese conocimiento te servía para toda la vida. Mi papá a mí me decía, oye, pues del conocimiento que adquirí, la mitad me sirvió y la otra mitad, pues yo lo vi quebrarse la cabeza y decía, simplemente hablemos del idioma inglés. En la época de nuestros papás no era imprescindible. Llegas a la época de nosotros y el idioma inglés es básico, pero Pues, aparte de todo, tú lo mencionas, ¿no? Tuvimos la oportunidad, a lo mejor salimos con conocimientos, hablando específicamente de programación, de tecnologías, y cuando sales te das cuenta que ya van de salida, pero alcanzas como que agarrar lo que queda para subirte a la ola y ser contratado y sobre la marcha, sobre lo que vas trabajando, agarrar la experiencia de lo nuevo que hay en el mercado. Ahorita los muchachos, la verdad es que la tienen pesadísima porque mi hijo está estudiando, en este momento él está, no ha llegado ni a primaria y ya le están dando clases de programación. Entonces, el muchacho que está saliendo en realidad está saliendo de ese semestre y ese lenguaje o ese framework ya no funciona. Y aparte de todo, tienes a otros chavitos que todavía los están fogueando con más capacidades y con más velocidad y que ya nacieron con una tablet o un celular pegado y que vienen todavía con más, pues con una mayor facilidad para adaptarse a eso, ¿no? Entonces, es cierto, muchachos, la competitividad está fuertísimo, pero también es cierto y no nos vayamos a sentir desmotivados porque lo dijo nuestro mismísimo Alex. Él se ha estado dando de tumbos porque sistemas, la tecnología, la verdad es que es una bestialidad. Si esta generación podemos decir algo en todas las industrias, es que todas dependen de la tecnología. Y el ejemplo lo tenemos con el COVID, ¿no? Realmente el que no tiene a un área de sistemas, el que no tiene un científico de datos a la mano, está destinado a extinguirse. Conclusión de todo esto, no sé si estés de acuerdo conmigo, Alex, hay muchísima oportunidad, pero requiere que uno no se duerma en sus laureles, o sea, de que estudiemos, pero más allá, inclusive tú lo dijiste ahorita con estos dos grandes grupos, o puedes estudiar a ciegas e ir esperando con mucho esfuerzo que se te vayan sumando esas habilidades, o es acercarte a programas específicos, a instituciones que ya tengan el conocimiento, a lo mejor inclusive trabajar para ganar ciertas experiencias y que te formen con las habilidades de aquello a lo que tú quieres dedicarte, ¿no? Y que obviamente pues el esfuerzo, si ya no es a un 100, a lo mejor con un 20% menos de esfuerzo vas a lograr los mismos resultados o dando el 100% vas a estar todavía más allá de lo que normalmente andarías a ciegas. No sé si estés de acuerdo ahí en eso, Alex. no, completamente de acuerdo. De hecho, creo que parte bueno, eh, pa- pa- si quienes nos están escuchando en su mayoría son jóvenes, me gustaría a lo mejor dejar un mensaje con respecto a esto que acabamos de platicar, que es, si es parte del día a día de nuestra profesión el aprender a no frustrarse con los cambios tecnológicos que hay, ¿no? O sea, las olas cada vez duran menos. Las olas tecnológicas se le llama a lo que típicamente es el promedio de vida de cierta tecnología, ¿no? Por ejemplo, cuando yo salí, ya estaba el final de la ola de las bases de datos relacionales con fines analíticos, Claro. eh, porque aún se siguen utilizando, pero Para transaccionalmente. otros fines, claro. Y esa ola duró, no sé, 20 años, o sea, desde que salió Oracle, Informix y manejadores muy viejos, fácil haber durado 20 años.
Llega la nueva ola de analítica ya con temas justo se empezaba a hablar ya de lo que era tecnología in memory, o sea, ya los datos subían a RAM y ahí se hacían los cálculos, etcétera, y eso iba muy en paralelo con Hadoop. Hadoop es una tecnología que se utiliza para cómputo en paralelo. Entonces eso acelera enormemente todo lo que son los cálculos computacionales. Total que en 2012 más o menos, ahorita no tengo todo en el top of mind, pero en la industria, en Latinoamérica, en México, 2012, 2010 empieza a llegar Hadoop, solo muy pocas empresas lo usaban. Para 2015, 2017, ya la mayoría de las empresas estaban hablando de lagos de datos, de tecnologías Hadoop, perdón, y hoy en 2021 ya todos se quieren salir de Hadoop porque ya todo eso existe en la nube, mucho más fácil, súper administrado. La velocidad, todo esto es la velocidad a la que se está moviendo la tecnología es impresionante. O sea, es algo que, bueno, nosotros que estamos a lo mejor un poquito más grandes, no nos había tocado ver. Ustedes van a tener que aprender a vivir con eso, pero afortunadamente, pues no todo se tira a la basura. O sea, en este caso que yo les puse ejemplo, yo a lo mejor empecé aprendiendo bases de datos en Oracle. Todavía me acuerdo, en 10G. Bah. Entonces, me ayudó, entendí muchos conceptos de muchas cosas. Cuando empiezo a ver tecnologías de BI in memory, veo que muchas cosas se parecen a lo que hacían en base de datos. Lo que pasa es que a lo mejor ya los fierros cambiaron, algunos conceptos tienen cambios mínimos. Cuando veo Hadoop, digo, esto que yo ya aprendí lo Me puedo suena, rescatar, veo que lo claro. están usando de manera distinta, ¿no? Y eso es lo que pasa, o sea, al final el fundamento, la lógica detrás de lo que queremos hacer, las tecnologías se basan en principios. Cuando uno entiende el principio y tienes tus bases sólidas, por mucho que avance la tecnología, es difícil pensar en una disrupción que tire todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años y llegue algo nuevo de la nada. Eso no pasa, ¿no? Ese es el mensaje. O sea, una vez que aprendes a programar, te pueden cambiar el lenguaje de programación, pero no se te va a olvidar el fundamento. Entonces, ya ahí para cerrar al menos este punto, porque si no, nos No, comemos el... no, no te preocupes, mi estimado. Oye, y una preguntota ahí. Ahorita justamente que estás platicándonos esto, mencionabas los lenguajes, la tecnología que va cambiando. Veo que tiene algunos de los que nos están viendo, nos preguntan, oye, bueno, Python es el único lenguaje, hablando, pues me imagino de en este momento, ¿es Python el único lenguaje para un científico de datos? ¿O hay más lenguajes que se podrían estar utilizando? ¿O estamos limitados a ese o puede ser a cualquiera? No, para nada. Hay preferencia, o sea, la comunidad regularmente utiliza o R o Python. No quiero hacer de el debate ni decir Sí, no, cuál se es. vuelve un debate completo, yo lo sé. Y no es el scope de esta sesión, pero cualquiera de los dos creo que son muy buenos lenguajes. Hay más, dependerá mucho el problema que estés atacando, porque al final estos lenguajes en la mayoría son, llamémosle generalistas, o sea, te permiten abarcar el 80-20 de los problemas que te van a llegar. Eh, pero pues habrá problemas en los que vas a necesitar otro tipo de tecnologías, ¿no? La ventaja de R o Python, pues es que de alguna manera tienen interfaces con Spark, que Spark es una tecnología que se utiliza mucho en ciencia de datos, sobre todo cuando hablamos de Big Data. Entonces, cualquiera de los dos, creo que uno aprende mucho y les va a servir en la mayor parte de lo que hagan, ¿no? Ya fuera de eso, pues existen otros lenguajes como Julia, el mismo MATLAB. Hay muchas cosas que se pueden usar, pero esos dos son los más representativos. Importante es nada más para cerrar este punto, eh, si me preguntaran, es importante aprender uno de los dos, sin lugar a dudas, si se pueden los dos, que mejor, pero no nos casemos con la herramienta. La ciencia de datos no es una
No No es es una... un lenguaje, es una lógica, ¿no? Exactamente. O sea, las herramientas están para servirnos, no viceversa. Entonces, tenemos siempre que tener más cuidado en entender el problema y pensar en la estrategia de solución correcta más que el cómo. El lenguaje Claro. es el cómo lo va a resolver, no es el qué estoy resolviendo ni para qué, ¿no? Claro. No, y de hecho yo me imagino que depende el lenguaje. Bueno, el lenguaje que vas a utilizar muchas veces depende, a veces de preferencias de la compañía, ya sea por temas económicos o porque a lo mejor alguien ya venía con esa influencia y lo implementó. Y por otro lado, también por los frameworks, ¿no? O sea, muchas veces puedes decir, oye, es que este framework está implementado en este lenguaje o esta herramienta funciona con esta otra, y es cuando tú te vas decantando por uno u otro. O sea, no es decir, Python es la ley o R es la ley, sino definitivamente, como tú dices, qué es lo que buscas y de estas, cuál es la mejor herramienta, porque quizás podamos usar eh, un mazo de goma o un mazo de hierro para clavar un clavo, valga la redundancia, en la pared, pero seguramente uno de los dos funcionará mejor en ciertas condiciones, ¿no? Correcto. Es correcto, así como lo planteas, mi estimado. Afortunadamente, la industria ha cambiado. Cuando yo empecé, las empresas eran mucho más rígidas. Ujú. Afortunadamente, al menos en ciencia de datos, creo que hay mucha, al menos con base en mi experiencia y lo que he visto en varios clientes, eh, creo que hay cierta conciencia de que el científico de datos, no quiero decir es libre, pero necesita experimentar mucho, ¿no? Porque al final Claro. es parte de esto, ¿no? La experimentación. Entonces, afortunadamente creo que en el campo hay mucha flexibilidad en ese sentido. Excelente. Oye, y por acá también nos preguntan algo muy interesante, que es si pudiéramos darles una ruta de aprendizaje para los científicos de datos. O sea, en tu experiencia, pues ya platicamos un poquito de tu vida, pero en tu experiencia, ¿cuál sería esa ruta que deberían ellos estar siguiendo si la pudieras recomendar? Uy, interesante pregunta. Pues Está buena. voy a hacer lo más sintético posible, pero sí tiene que ser dominar muy bien todo lo que es álgebra. Y por álgebra me refiero a álgebra, álgebra lineal, álgebra de conjuntos, etcétera. Después viene toda la parte de cálculos, porque sí se necesita entender qué es lo que hacen los algoritmos por detrás. Entonces, pues ahí se necesita, pues, como siempre, recordar bien lo que es cálculo diferencial, cálculo integral, tener claro cómo funcionan las ecuaciones diferenciales, después mezclar un poquito justo toda esta parte de cálculo con álgebra lineal, este, tener claro todo lo que es lógica y meterse duro a la estadística. Los conceptos de estadística tienen que estar muy claros y esa es como la base matemática necesaria para ciencia de datos. Eso todavía lo tenemos que complementar ya con los skills de programación, donde sí creo que es importante aprender y tener claro programación orientada a objetos. Si pueden aprender con Python o R, mucho mejor. Y ya dependerá mucho después de hacia dónde se quieren ir, porque todavía dentro del mundo de la ciencia de datos, pues ustedes pueden pensar a lo mejor en ser un científico de datos, yo les llamo generalistas, que son aquellos que pueden atender como muchos problemas y se resuelve siempre y cuando entren en lo que es este pronóstico y clasificación. Ya si quieren dedicarse más a la parte prescriptiva, que hay mucho menos trabajo ahí, pero es muy bonito, es la parte de investigación de operaciones. Y en el caso, bueno, hay todavía, para esto que les decía de la analítica cognitiva, pues bueno, ahí sí ya se necesitan estudios como un poquito más sofisticados en términos de ciencias de la computación, alguna maestría o algo por ahí que los ayude a afianzar eso. Y por último, así de las más conocidas, eh, tocaría otras dos, que es análisis de grafos, que ahí se pueden hacer cosas bien, bien interesantes, Wow. pero sí, sí requieren, para eso, valdría la pena entonces que a esto que les había hecho en matemáticas le sumen
teoría de redes y estas cosas. Y en el caso, hay personas que les apasiona la geoestadística y pues ahí hay que aprender sobre todo a manejar todas estas tecnologías geoespaciales, ¿no? R tiene muchas librerías, Python también, pero ahí hay que meterse un poco más al mundo geoespacial, ¿no? Sí, Pero claro, básicamente... es estudio continuo por lo que estoy viendo. O sea, esto me lo dijiste rápido, pero me acabas de soltar una librería que requiere sentarse y dedicarle bastante tiempo a ir. Y el gusto, ¿no? No es para el que y pues creo que me gusta, pero esto requiere a un verdadero apasionado. ¿Cierto o no, mi estimado Sí, Alex? sí, yo creo que sí, porque de lo contrario va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Y efectivamente, fíjate que me gustó tu comentario tanto, porque lo primero que dijiste cuando mencionaste requiere un verdadero apasionado, me imaginé a todo mi equipo de trabajo y efectivamente el común denominador es que todos son unos apasionados en lo que hacen, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo, Oscar. Sí, estoy de acuerdo. Mira, nos llegó de hecho justamente una por acá. ¿Hay algún libro tipo de álgebra que recomiendes? Bueno, álgebra ahorita pues ya nos mencionaste los distintos tipos de matemáticas y estadísticas que es recomendable comenzar a estudiar, pero algún libro que tú hayas leído, que tengas ahí en tu corazón para empezar a aprender. Pues mira, sí, para empezar a aprender. Ah, O a lo mejor me puedes decir, ¿sabes qué? No, pues yo no te recomiendo un libro, te recomiendo tal, ¿no? ya, mira, para el caso en particular de álgebra, les recomiendo a lo mejor el Grossman. Es un libro, creo, bastante accesible, o sea, no es tan pesado, eh, ahí viene básicamente todos los fundamentos que uno requeriría. Y ya para la parte de ciencia de datos, pues está uno de Machine Learning de Bishop, que es de Springer. Está, es que hay una pequeña Biblia que me encanta. Es, si no recuerdo, Y si no te lo sabes, me lo vas a tener que pasar después para agregarlo, ¿eh? Porque yo sí lo quiero buscar y leer. sí, Ya sí, te sí. ganaste un adepto más. Hay uno, dame un segundo, se me olvidó el nombre. Pero bueno, si no, ahorita No se te lo... preocupes, si no lo vemos. Me doy cuenta que de repente me dicen que tiro bolas curvas y pegan en la nuca, entonces no te preocupes. Oye, pero a ver, vamos a cambiar un poquito el ritmo de esto. Ya hablamos ahorita de la parte de educación, de las capacidades. Tienes mucha experiencia en la parte empresarial, en la parte laboral. En tu perspectiva, ¿cuándo consideras que una empresa debe de agregar a un científico de datos? En mi perspectiva, una empresa debe de agregar un científico de datos cuando tiene datos que sean útiles. Eso es lo Ok. más difícil. Muchas empresas, de hecho, justo ese es un fenómeno que pasó hace 4 o 5 años, que llegó este boom de todos queremos ser científicos de datos y bueno, ahí le echó leña al fuego Google, no recuerdo si en 2000, ¿qué fue? 14, no recuerdo. Sí, me Este, acuerdo. que Google dijo que la ciencia de datos era el trabajo más sexy de este siglo. Bueno, ya todos querían ser científicos de datos y todos querían tener ciencia de datos, ¿no? Entonces, resulta que las empresas empiezan a contratar científicos de datos sin saber qué es lo que quieren, sin saber buscarlos tampoco. Y entonces tienen un monito que está solo, y by the way, recordemos mi definición de ciencia de datos, que era en equipo. Tienes un monito solo contra el mundo, tratando de hacer lo que se le ocurra, y sin datos, eso está destinado al fracaso. Sin datos y sin mayor influencia, ¿no? Porque realmente te metieron como un aditamento más, un accesorio. Exactamente. Y ese es un detalle, ¿no? O sea, yo creo que hubo muchos directivos que empezaron, y la realidad es que todavía en algunos lados medio lo veo, donde se trata como de vender esta idea de la ciencia de datos va a venir a solucionar los problemas cuando no. O sea, la ciencia de datos es una pequeña parte de todo el mundo de transformación digital. Y, perdón, ya me estoy desviando mucho del tema. No, no, Entonces, no, adelante, adelante, para eso se trata. Queremos ahí platicarlo, a ver, entender tu punto de vista. lo que pasa es que
hay un concepto que fue muy marcado desde el año, perdón, yo creo la década pasada, que es esta parte de transformación digital, que es cómo podemos optimizar, operacionalizar, perdón, automatizar a la empresa a que sea una empresa donde toda la información sea digital, donde los procesos de toma de decisiones sean data driven, donde sepamos cómo estamos en el mercado, cómo estamos contra nuestra competencia, en Claro. miras a poder tomar las decisiones que más le convienen al negocio, ¿no? Entonces, la transformación digital, pues es el resumen de todo eso y lo que busca es que una empresa, en vez de que antes se dijera, oye, pues el viento sopla al norte, vámonos hacia Vamos el para norte, allá. es no, o sea, oye, ¿cómo está la empresa? Capitalicemos la experiencia de todos nuestros grandes decisores basada en datos, ¿no? Entonces, es cómo podemos empezar a ayudar a que las decisiones que se tomen sean las más racionales y prudentes posibles, ¿no? Cómo minimizamos el riesgo en las decisiones que tomamos. Y para eso, muchas empresas, sobre todo las viejas, todo esto no aplica en una startup, ya las startups ya nacieron en el mundo digital, Claro. pero las empresas antiguas pues, tenían que migrar toda su maquinaria. Yo lo llamaría, es como si de repente quisieras, venías en un ferrocarril a vapor y ahora quieres subirte a un Tesla, bueno, no sé si se pueden mencionar marcas, pero Adelante, adelante, hombre. a un Tesla de última generación, ¿no? Pues no se puede. ¿Cómo hago, cómo transformo mi empresa que viene en ferrocarril de Sí, vapor que a... maneja rieles a moverse a un auto, claro. Entonces, pues lo que tienes que hacer es emprendes el journey de transformación digital y la ciencia de datos apoya mucho ahí, ¿no? La ciencia de datos, los equipos de data, lo que es business intelligence, gobierno de datos, etcétera, etcétera, pues a lo que se dedican es vamos a darle a la empresa información, vamos a hacer que todo sea digital, que lo que les comentaba en un inicio, que la información esté en tiempo y forma, que el de finanzas vea el costo o los costos que le interesan ver a él, que el de ventas vea los costos que le interesan ver a él, que todo el mundo tenga la información a la mano para que pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es la transformación digital y la ciencia de datos es una parte de eso, pero es una parte, es un mundo muy, muy complejo porque, by the way, pues también hay una parte cultural bien interesante. Claro. Es, oye, ¿y tu empresa está preparada para eso? O sea, la gente sabe lo que le estás dando, sabe cómo funciona. Más importante, ¿te va a hacer caso cuando les digas, oigan, ahí viene el tren? ¿Te van a hacer caso? Exactamente. Entonces, ahí pues hay todo también un proceso dentro de transformación digital que se llama Change Management, que lo que busca es cambiar la cultura de la empresa, ayudar en todo este proceso y esto de manera, ahora sí, de rebote, dirían algunos, pues implica o saca a la luz algo que se conoce como un nivel de madurez. ¿Cuál es el nivel de madurez de una empresa para poder asimilar estas tecnologías y verdaderamente sacarles provecho? Claro. Entonces, es la suma de todo esto. Y la ciencia de datos, reitero, es un pedazo de esto, es muy importante, pero también si lo viéramos como la pirámide de Maslow, bueno, deja cambio el, el, el ejemplo para no explicar toda la pirámide de Maslow, pero si lo viéramos como un iceberg, pues la Como una ciencia iceberg, ándale. está en Es la la punta. punta, pero necesitas tener toda la base para poderlo hacer, Exactamente. ¿no? O Exactamente. sea, si te entiendo bien, uno, necesitamos que haya una educación, un proceso evolutivo dentro de la misma empresa, primero para empezar a almacenar sus datos. Si yo tengo mis datos en papel, si el contador tiene todavía sus libros contables, si cada que hacemos una transacción la borramos o le agregamos un campo más para modificar, no es momento. Lo primero es me tengo que digitalizar, la empresa tiene que empezar a dar un ordenamiento, ahora sí que como si fuera un almacén, de hecho para eso los famosos almacenes de datos, ¿no? Tienes que categorizar, tienes que organizar tu información para que entonces sí estés en la capacidad de traer una persona que tome esos datos,
que seguramente todavía van a requerir una limpieza adicional y que empiece a analizarlos para decirte, oye, así estás, así puedes estar, esto va a pasar y posteriormente seguir creciendo. Y como tú dices, ¿no? No traer a un solo canijo, sino considerarlo que es un equipo nuevo lo que vas a traer, ¿no? Un equipo que además de todo debe tener influencias de ser escuchado y de poder apoyar en la toma de decisiones, porque tú ahí, de hecho, mientras nos platicabas tu historia, mencionaste palabras clave como business intelligence, tomas de decisiones, y realmente todo eso hace enfoque al core del negocio, o sea, está enfocado a hacerlo más productivo, a optimizarlo. Si no lo consideras, pues realmente es como pensar en las cortes medievales, o tienes al bufón o tienes al que te está ayudando a armar la estrategia, ¿no? Si traes a uno, en realidad trajiste a un bufón, ¿no? Exactamente, exactamente. Ni más ni menos, mi estimado Oscar. Ahora, Oye, ajá. no, adelante, adelante. Bueno, creo que, no sé si, uy, no sé si tengo lag. Tenemos problemas técnicos, creo que se le escapó, se le cayó el internet a Omar. Sí. Eh, Esperemos que en unos segundos vuelva con nosotros. Pero cuéntanos, Oscar. Cuéntanos, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal te has sentido? ¿Cómo? Perdón, muchachos, Ay, me corté, me parece que me corté. Yo creo que me escuchó por ahí Tesla, Alejandro. Se me hace que escuchó nuestros comentarios y mandaron a bloquear la señal, ¿eh? Aguas. Andas ahí en mute, mi estimado. Gracias, Omar, perdón. Te decía, ¿ves lo que pasa por mencionar a Tesla? Ya Yo te voy a tener dije, cuidado con esto, a mí ¿no? me mandaron las alertas por ahí, me dijeron, no vayas por ahí, mira, ya lo que pasó. Oye, yo me quedé, me corté, cuéntame, a ver, ¿me puedes repetir el último minuto? Porque no lo escuché. Este, ay, ¿de qué estábamos platicando? De Eh, tantas cosas. Mira, habíamos platicado ahí de que no era traer a un bufón, sino que era traer a la parte estratégica. Ahí yo me quedé, hasta antes de que me bloquearan y me cortaran. No, Omar, ahí lo que te decía era que efectivamente concordaba plenamente con lo que decías y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De hecho, un tip que les puedo dar a los chicos, sobre todo si, bueno, en general al público que se quiera dedicar a ciencia de datos o que le interese, es más, este consejo va más allá de lo que te dediques. Por ahí hay una frase muy sabia desde mi punto de vista que es, cuando vas a entrar a un nuevo trabajo, fíjate muy bien en tu jefe, ¿no? O sea, tu jefe, realmente la mentalidad, el cómo te trata, la visión que tiene, va a marcar gran parte de los próximos años que va a estar trabajando ahí, ¿no? Claro, Entonces, justo si vas con alguien que no tiene idea clara de lo que va a hacer contigo, y ojo, idea clara no significa que él tenga que saber qué algoritmos o específicamente cómo se van a hacer las cosas, sino que no tenga un rumbo claro de a dónde quiere llegar, que no tenga los objetivos claros de lo que quiere hacer, pues esa creo que es una muy buena alerta para decir, a lo mejor aquí no me conviene, claro, ¿no? claro. Oye, y una preguntota, así como ya para ir cerrando, nos faltan 5 minutos, pero a mí me surgió una duda, personalmente. ¿Qué diferencia hay entre ciencia de datos y analítica de datos? ¿Es lo mismo? Te tiro preguntas difíciles, ¿verdad? No es, bueno, supongo que son difíciles de sintetizar. Ok, La ciencia de datos necesita analítica de datos. La ok, analítica de datos es la acción de poder analizar los datos, ¿no? ok, La ciencia de datos es la ciencia encargada de responder preguntas de negocio a través de analítica de datos. ok. Ahora, la analítica, hay muchos tipos de analítica. De hecho, no sé, una por ahí discusión con el gremio y con compañeros es, yo prefiero mucho más que se utilice el término de que estamos hablando de un área de analítica avanzada a hablar de un área de ciencia de datos,
porque la ciencia de datos regularmente está más limitada en términos de las técnicas que se pueden usar. Claro, ok. Y asumimos que dentro de una empresa no va a haber ningún área que no quiera ayudar al negocio, ¿no? Es parte Totalmente de del acuerdo. DNA de la empresa. Sí, claro. Entonces, pero básicamente sería eso, o sea, la Ok, ciencia de datos utiliza analítica de datos, ¿no? ok. Oye, y hablando de empresas, he traído ahí esta pregunta pendiente y justamente ahorita me la recordaste. Yo por ahí tengo entendido que tú tienes tu propia empresa, mi estimado Alex. Correcto, A sí. ver, cuéntame de ello. Digo, porque ya me platicaste todo el ramp up, toda la experiencia. Ya estás llegando a un momento así, un pico dentro de la vida y dentro de todo esto que has estado trabajando. Cuéntanos de tu empresa un poquito. Así es, mi estimado Omar. Ya llegamos a la hora de las confesiones. Ándale. No, mira, el año pasado, uno de mis socios, Fabio Vázquez, que es, de hecho, él sí es todo un rockstar bastante conocido en redes. eh, yo había trabajado ya previamente con Fabio, en algún momento de la vida tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y me buscó y me dijo, oye Alex, fíjate que pues me están cayendo proyectos de consultoría pues sé que, pues aún recuerdo cuando trabajábamos, como en aquella época me tocó ser su jefe, me dice, recuerdo que tú pues manejas bien todo esto, entonces, ¿cómo ves? Ayúdame, ¿no? Vamos a darle. Y pues bueno, fue un proceso difícil porque muchas veces, y esto sí quiero dejarlo, o bueno, creo que así funciona, la mayor parte de las personas que somos de área uno, la mayor, no puedo universalizar ni es mi interés, pero sí creo que hay una tendencia genuina de los que somos de área uno con el riesgo. O sea, somos personas que buscamos estabilidad, control en la vida, control en las cosas, que no nos gustan mucho como que las apuestas. O sea, hay un tema ahí pues de aversión al riesgo, es el término. Eh, y eso me dejó, la verdad, un buen rato pensando, ¿no? Oye, me conviene entrar, ¿no? Pues es arriesgarse y etcétera, etcétera. Pero Fabio, no a pesar de que es de este perfil y muy duro, él sí trae en el DNA el gen empresarial. Pues bueno, después de unas cuantas pláticas, dije, pues vamos a poner una consultoría de ciencia de datos, tenemos la experiencia, tenemos el expertise, el know-how, tenemos potenciales clientes, ¿por qué no? Entonces, sí, el año pasado abrimos ya lo que era Cluster Analytics, Cluster Consulting, donde nos estamos dedicando justo a proyectos específicamente de ciencia de datos. Pues ya, la verdad es que va avanzando, pues yo diría bastante bien. No nos vamos a hacer ricos, pero disfrutamos mucho nuestro trabajo. O sea, eh, me encanta a mí la parte de clúster justo porque como estamos especializados en ciencia de datos, el poder trabajar solo de eso es algo que a mí me satisface y me llena mucho, ¿no? Entonces, Claro. es complicado, pero es muy divertido y muy bonito. Wow. Oye, no, tienes que dejarme por ahí tus datos, mi estimado, porque estoy seguro que más de uno de los que te están oyendo siempre van a decir, aquí tenemos un apasionado, yo ya estoy, de todo lo que me platicaron, estoy en ese momento, que necesito llegar y tener a alguien que me oriente en la estrategia. Entonces, la verdad es que qué mejor que tener a un gurú, a un apasionado que se una o que les dé ahí una orientación. Entonces, déjanos ahí los datos para que los agreguemos, porque sí, sí está padrísimo todo esto que me dices. Y mira, la verdad, hablando de tiempos, como anillo al dedo, ¿eh? Llegamos, entramos exactos y aún con el bloqueo nos vamos exactos. Te agradezco muchísimo, Alex. La verdad es que lo que me has platicado, definitivamente ahora que nos veamos, te debo una pizza, te debo un café o unas cervezas. No, permítame decir, yo te las debo a ti, Omar, porque no sé si es por los nervios de la entrevista o qué, ya me regañaron porque me dijeron, oye, se llama Oscar, y yo, pues es Omar, ¿no? Se llama Oscar, güey, pues es Omar, ¿no? No te Y de- preocupes, mi estimado.
yo soy quien te lo debo, para que no hagan memes, o bueno, si hacen memes, pero la Ya, mira, mi culpa estimado, era ya mía. los van a hacer, los van a hacer. El día de mañana voy a saber de esto y me lo van a recordar la siguiente semana todavía, pero la verdad es que lo vale y te agradezco mucho, ¿eh? Aprendimos muchísimo, la verdad es que yo no sabía que era un científico de datos, tenía todavía muchos conceptos mezclados y el hecho de sentarme con alguien que esté en el ramo, que lo disfrute y que me explique de esa forma, la verdad es que se valora mucho. Y quisiera pedirte a ver si en un futuro nos das oportunidad de volver a hacer otra cápsula, a lo mejor donde nos enfoquemos a distintos temas, porque como tú dices, te lancé preguntas muy difíciles y que podían ser tema de 2 horas y que tuvimos que hacer en 5 minutos. Ahí a los muchachos seguramente déjennos preguntas o demás porque podemos ir armando temas para discutirlos. No sé tú, pero a mí me encanta estar hablando de tecnología, de información, de datos. La verdad es que lo disfruto. También somos dos. Lo disfruto Perfecto. bastante, entonces aceptada la propuesta, mi estimado Omar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alex, por estar nuevamente con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, y seguimos por ahí en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Por favor, ahí vamos a estar dejando los datos, de Alex, de su empresa, y vamos a subir este Open House para que lo puedan estar revisando o compartiendo si más adelante lo quieren compartir con sus amigos o conocidos. Y los invitamos a que nos vean en la siguiente semana en nuestro siguiente Open House. Gracias, Alex. Que tengas una Vale, a excelente tarde. ustedes. Muy buena tarde. Hasta luego. Chao, chao.